Bueno, sí, eso discutíamos hoy en el transcurso de la mañana, en donde estábamos recibiendo informaciones diarias de Brasil, y ahí es donde nos exigen ustedes, nos piden, nos solicitan que cuál es la posición, cuál es el análisis que tiene Radio Revolución en esta coyuntura electoral que se da en ambos países, Brasil, El Salvador. Y sí queremos decirles que es importantísimo para todos ustedes que están adentro y afuera de El Salvador que le presten atención al fenómeno brasileño. Prestenle atención al fenómeno brasileño porque en Brasil ya a finales de octubre se van a una segunda vuelta creada artificialmente y manufacturada al prácticamente programar al electorado brasileño. Queremos que usted le ponga atención a este análisis de Radio Revolución, porque también vamos a estar metiendo la parte de la geopolítica, el papel estadounidense y la importancia de las regiones en América Latina para lo que es la diplomacia, la doctrina estadounidense, precisamente en los tiempos de Trump. De hecho, fíjese usted que Jair Bolsonaro, que es el candidato ganador en la primera vuelta, pero le faltaron 4 puntos aproximadamente para ganar. El Salvador, Brasil tiene el mismo sistema que tiene El Salvador, en el sentido de que 50 más 1 se toma la presidencia. Quedó a 4 puntos de lograrlo. Un candidato que venía de la nada, un candidato que lo último que la gente dice hubiera creído era de que estuviera ya a punto de conseguir la presidencia del país más grande de América Latina y más poderoso y con más recursos económicos y con una gran importancia geopolítica en la región. Ya les vamos a explicar por qué. Tome nota, lápiz, grabe el programa, distribúyalo. Pero Jair Bolsonaro lo llaman muchos el Donald Trump de Brasil. Ya va a ver usted qué alarmante es esto. Hace poco dio una entrevista en donde una de las mujeres que lo entrevistó le decía que por qué tiene casos él de asaltos sexuales, de violencia en contra de la mujer, y que hay hasta cierto peligro cuando se está cerca de él porque es un violador sexual. Públicamente esto está allí, ese récord está allí, en donde él le responde a la que le estaba preguntando, que por cierto es de afrodescendencia, de Brasil, y le dice, en donde le dice, pero vos no te tenés que preocupar porque yo no violo a mujeres feas. Y todo el mundo quedó paralizado. Otro punto que ha mencionado es que la violencia en Brasil la va a parar armando a todos los brasileños, para que cada brasileño se defienda con su arma. Esto lo ha dicho públicamente. La geopolítica de Brasil y El Salvador, pudiera usted decir, pero bueno, si es que El Salvador, ¿por qué El Salvador va a ser importante?
y decían ahí humorísticamente hablando si la población de El Salvador cabe en el Maracaná, en el estadio Maracaná. Entonces, fíjese que Estados Unidos en estos momentos, hace unas horas, terminó su reunión, en donde estuvo la máxima autoridad del gobierno estadounidense, como es el vicepresidente. Obviamente el presidente no mandó a su vicepresidente representándolo, pero se acordaron muchas cosas, y una de ellas es que Estados Unidos promulga su doctrina de proteger sus fronteras aún más y amenaza a Honduras, amenaza a El Salvador y amenaza a Guatemala de medidas fuertes en contra de ellos si siguen permitiendo que la gente se salga y quiera entrar a Estados Unidos ilegalmente. A tal grado que se habla inclusive de una suma astronómica de $20 mil millones que Estados Unidos estaría metiéndole a México para que México se convierta en el policía que detenga a todos los centroamericanos y que los deporte automáticamente. Vea usted que por eso le decía de que le ponga atención a estas elecciones y que le ponga atención a este análisis geopolítico que le está dando Radio Revolución, porque es el resultado de mucho estudio, de mucho análisis, de muchos documentos, y que al término de este programa usted quedará, como dicen, acceso a la información es acceso al poder. Usted quedará más poderoso. A España, Australia, Alemania, Chile, Guatemala, El Salvador, Washington, Los Ángeles, Maryland, Canadá, Ottawa. En todos estos países usted nos está escribiendo ahorita, nos está escuchando en vivo. Bien por usted, bien por todos aquellos y aquellas que siguen contribuyéndole a Radio Revolución, porque Radio Revolución va a seguir adelante. Ya ve usted que le cubrimos desde muchas partes del mundo en directo y en vivo. Esto es posible solamente gracias a que ustedes han decidido apoyar a esta su radio, que es la única de esta naturaleza y que está dispuesta a traerle todo lo que nadie le trae, geopolíticamente hablando. Estamos con el tema Brasil, El Salvador, y por qué las elecciones de ambos países son claves, son parecidas, son similares, son casi idénticas. Estamos hablando de dos países que se constituyen y que se distinguen por tener dos de las oligarquías, de las élites económicas más retrógradas, más criminales, más saqueadoras del mundo. Oligarquías extranjeras en ambos países, en su mayoría europeas. En Brasil todavía se respira el aire de la esclavitud. En Brasil todavía hay esclavitud. Hay muchos lugares de ese gran territorio. Y si usted ve el mapa, vea el mapa de donde ganó en la primera vuelta a principios de octubre Jair Bolsonaro, que representa no a la derecha ni a la ultraderecha, sino que ya todos coinciden en que es ultrafascista. Mussolini, Hitler, Pinochet. Combine esos tres y usted tiene a Jair Bolsonaro. Este es un capitán del ejército, lo cual no se maneja mucho en la campaña, no lo han dicho muchas veces. Es un capitán del ejército que ya va para los 70 años de edad, por lo tanto estuvo directa o indirectamente envuelta en la represión militar a fines de los 60, de aquel golpe militar y sus consecuencias que eso trajo.
Él lo ha dicho en repetidas ocasiones y lo ha dicho públicamente, por eso lo comparan con Trump. Vamos a traer aquí una dictadura militar, que es lo que Brasil necesita. Y lo ha dicho claramente. Su vicepresidente está aún más a la extrema que él. Su vicepresidente es también otro militar. Entonces usted tiene una dictadura militar que va a regresar a Brasil en pleno siglo XXI. Ya vamos a ver cómo nos explicamos este fenómeno, porque todo tiene explicación. Y no se puede decir tampoco que los pueblos son retrógradas, que los pueblos no entienden y que los pueblos no saben elegir. No se puede decir eso, porque los pueblos, al contrario, son lo opuesto de eso, especialmente en el Brasil. Recuérdese usted que ¿por qué comparamos El Salvador con Brasil? El Brasil tuvo ya tres presidenciales consecutivas en manos de la izquierda. Allá se le llamó el Partido de los Trabajadores, en su máxima expresión, representado por un líder laboral, un trabajador. Ignacio Lula da Silva le llamaban, Lula, líder sindical. Y entonces dice usted, ¿qué pasó? En El Salvador llega también un Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Desde 1992, acuérdese usted, los acuerdos de paz entran ya como fuerza política a la arena política, en donde ya podían lanzar una guerra política para combatir las grandes injusticias económicas que han destruido a esa gente de El Salvador. Póngale del 92 al 2018, que es ahorita. ¿Qué hizo la izquierda en El Salvador? ¿Qué hizo el FMLN en El Salvador? ¿No tuvo tiempo suficiente? Bueno, yo creo que eso, para hacer cambios radicales, revolucionarios, se pueden hacer en 24 horas. Y estamos hablando ya de una fuerza política que no solamente se incrusta en el mapa político, en el sistema político salvadoreño, sino que también llega a conquistar el poder político con la presidencia del 2009. En la presidencia del 2009 tenía el partido de la izquierda la oportunidad histórica que le había dado un pueblo, todo un pueblo, que tenía como prueba más de 100,000 asesinados, 100,000 muertos había puesto ese pueblo, y más de 20,000 desaparecidos que había puesto ese pueblo, miles de torturados que puso el pueblo salvadoreño para que se llegara a ese momento. 10 años después o 9 años después, la izquierda salvadoreña entra en alianza con la ultraderecha salvadoreña y se forma un núcleo de inversionistas, de negociantes. Ellos, los líderes altos de la izquierda, muchos de ellos hoy millonarios, se dedican a administrar sus negocios y ver al país como una oportunidad y como una fábrica gigante, como una empresa gigante para seguirse enriqueciendo, mientras el 70% de la población salvadoreña sigue hoy pobre. Los pueblos no se equivocan. Los pueblos no se equivocan, ni aquí, ni en Brasil, ni en Francia, ni en Estados Unidos. No se equivocan, aunque después las consecuencias de haber elegido sean peor que una de las pesadillas más grandes que hayan pasado en la historia de sus vidas, como lo va a hacer en Brasil cuando elijan en la segunda vuelta
a Bolsonaro, y en El Salvador en febrero del 2019, cuando las élites conquisten nuevamente, mantengan nuevamente ese monopolio sobre el poder político y económico del país. La geopolítica de estos dos fenómenos es interesante analizarla, porque los dos se encuentran en lo que se llama la doctrina estadounidense de la judicialización, que entra en aquello que el poder estadounidense le llama soft power doctrine, la doctrina del poder suave, en donde ellos ahora ya no recurren a invadir con 20,000 soldados, sino que invaden con 20,000 ONGs disfrazadas como organizaciones no gubernamentales, pero que son controladas directamente por el Pentágono a través de la Agencia Central de Inteligencia. Eso es lo que está pasando en estos dos países. Geopolíticamente hablando, está hablando usted de Brasil. Brasil, ya el Comando Sur ya se decidió porque Jair Bolsonaro tiene que ser su representante en Brasil y no hay otra opción. Está hablando usted de un país en donde se encuentran las minas o los yacimientos más grandes de agua dulce del mundo, que alguien decía en un estudio que tiene suficiente agua dulce como para darle al mundo los próximos 5 siglos solamente en esos yacimientos de Brasil. Tienen al pulmón del mundo, como es las Amazonas, de donde las farmacéuticas recogen todas sus raíces y hojas y plantas para convertirlas después en esos químicos que ellos venden en miles de millones de billones de dólares. En Brasil hay trillones de dólares en juego. En Brasil no son millones, no son billones, son trillones. En Brasil usted está hablando de una potencia mundial, parte de lo que se llama BRICS. Es ese agrupamiento de gigantes. BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, en ese orden por las letras, y que se estaba inclinando en ser una institución al servicio de los que necesitan más. Entonces ahora obviamente uno de los objetivos que tiene el Pentágono, y que siempre lo ha tenido a nivel global, es que se le tiene que quitar el agua a China, siendo China un pescado en el agua, para que se quede sola sin agua. Y de ahí que penetraron a Brasil, para que Brasil tenga esta dictadura militar que ya viene y rompa BRICS, rompa con alianzas de Cono Sur, rompa con el ALBA, Alternativa Bolivariana, y se integre a la esfera de influencia de Washington. Ese es el plan. Y mire qué interesante que usted ve El Salvador. En El Salvador, hace unos instantes, relativamente hablando, ¿no?, el gobierno salvadoreño, hoy ya en su salida, 10 años después, decide abrir relaciones con China. Estamos hablando de China, no de Taiwán. Y precisamente hoy Estados Unidos hace un cambio de embajador. Sacan a la señora embajadora y mandan hoy a un notorio graduado en servicios de inteligencia, agente activo de la
Agencia Central de Inteligencia, envuelto directamente con el Comando Sur. A diferencia de la señora ex embajadora allá, este agente de la CIA y también miembro activo del ejército de la Armada estadounidense, es un cuadro ideal que tiene Estados Unidos para la región, y viene con órdenes directas. Viene a parar a China. China no va a entrar a El Salvador. Esa es la orden que él tiene. Y ya se reunieron inclusive con algunos cuadros, esos líderes que hoy son millonarios del partido en el gobierno, y ya los sentó y ya les dijo que no tienen otra opción más que aceptar lo que diga el agente de la CIA, porque de no aceptarlo hay un libro blanco, una lista blanca, en donde ahí están esos nombres de estos que hoy son millonarios y que por cierta cantidad de dinero la tienen en el sistema financiero internacional, que está bajo control del imperio estadounidense. Entonces, las pruebas fehacientes ahí están, y precisamente por eso es que hoy Radio Revolución estuvo transmitiendo temprano también la decisión que se ha tomado de judicializar a Nayib Bukele, que es el candidato a la presidencia afuera de esta alianza de la ultraderecha, se pudiera decir así, y que se ha decidido judicializarlo de la forma de cómo se hizo con Lula. Por eso les decía que denle seguimiento a lo de Brasil y pónganlo en ese contexto, porque son dos situaciones alarmantemente similares. De hecho, se habla de un triunfo del ultrafascismo de Jair Bolsonaro en Brasil. Significaría un triunfo de la ultraderecha en El Salvador en febrero del 2019. ¿Por qué Radio Revolución está entonces profundizando en estos análisis? Bueno, está profundizando porque acceso a la información es acceso al poder. Y el pueblo que se dice seguidor de Nayib Bukele hoy tiene una oportunidad histórica de defender en las calles lo que le pertenece, y de cada uno convertirse en Monseñor Romero, porque Monseñor Romero ahorita dice que ya está resucitando en el pueblo salvadoreño, y Monseñor Romero lo que decía era de que las injusticias económicas, las desigualdades económicas del Salvador son el resultado de lo que hoy es ese país. No puede ser que 5 familias tengan la riqueza del 80% del país. Eso no puede ser. ¿Y cómo lo van a permitir las otras 6 punto y algo millones de familias? Que 5 familias las dominen. ¿En qué conciencia cabe eso? ¿Cómo se puede permitir eso? Sigan en sintonía, porque ustedes se acuerdan que Jair Bolsonaro nunca quiso ir a debates con el candidato del Partido de los Trabajadores. De hecho, ustedes se acuerdan que Radio Revolución hizo el análisis de aquel accidente, de aquel ataque autoperpetrado, autogestado en contra de Jair Bolsonaro, cuando no tenía ni siquiera el 10% de aprobación en las encuestas. Entonces se idearon un ataque, un autoataque, asegurándose de no matarlo, y lo mandaron al hospital y ahí lo tuvieron escondido. Y el doctor dio las órdenes y dijo: no puede debatir porque
está malo de la salud. Mientras tanto, las encuestas trabajaban y trabajaban en ponerlo, el héroe sobrevive el ataque. Un héroe que ha sobrevivido el ataque. Mire qué interesante, que de menos de 10 puntos llega a 40 puntos. Y el día de las elecciones casi llega a los 50. Ahí es donde Radio Revolución recibe una documentación en donde se decía que la élite salvadoreña estaba preparando algo similar. Y nosotros le publicamos eso. Y al parecer la élite salvadoreña está un poco preocupada por Radio Revolución, porque Radio Revolución está adelante de ellos. ¿Se acuerdan ustedes lo de Carmen Aida Lazo, que es la empleada del Grupo Robles, de los POMA? La tienen de profesora. Y los POMA aparentemente han invertido de 25 a 40 millones de dólares y dijeron: esto es lo que queremos como vicepresidente. Y la tiraron a la vicepresidencia. Y luego se habló. Hay una situación conflictiva todavía ahorita. Y en esos momentos Radio Revolución les dijo lo que estaba pasando. Y que hay elementos fuertes todavía que han decidido no irse por Carmen Aida Lazo y cambiarla. Recuérdense ustedes que en el sistema electoral de El Salvador todavía tienen tiempo. Al parecer, de acuerdo al código electoral, hasta diciembre. O inclusive un día antes de las elecciones. Entonces, eso no está muerto, eso no se descarta. Eso va a depender de los desarrollos que les estamos informando aquí, porque si meten preso a Nayib, entonces al contrario, va a resultar como la fórmula ideal de un hombre y una mujer que llegan a la presidencia de El Salvador. Entonces va a ser ganancia para ellos. Ahora, este es el plan o los planes. Los únicos que van a poder derrotar este plan es el pueblo salvadoreño saliendo en masa. Ya no de 10,000 ni 100,000. Estaríamos hablando de 500,000 para arriba, 500,000 de salvadoreños que salgan a defender su presente y su futuro. De lo contrario, El Salvador le espera una dictadura económica más fuerte que la que tomó lugar en 1989. Brasil, El Salvador, la geopolítica de ambos países, de ambas naciones, la geopolítica de un proceso electoral de ambas naciones. Esta es la parte 1. Mándenos, siga mandando sus comentarios, siga mandando sus solicitudes, que nosotros aquí estamos para usted. Y le respondemos a todas sus inquietudes. Y Radio Revolución no va a entrar en ningún análisis sin tener todos los documentos en la mesa. Es un centro de investigaciones prácticamente. Radio Revolución es un centro de investigación entregado a eso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Siga en sintonía. Radio Revolución.